causas de una caída. Según de Samuel 1:27, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según de Samuel 1:27. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Quiénes han caído? Los valientes. Han perecido las armas de guerra. Tomen asiento, por favor. La Biblia dice que ni más ni menos han caído los valientes y las armas de guerra han perecido, no han servido para nada. Cuando uno va a la guerra, no importa cuántas armas tengas, si perdiste, perecieron tus armas. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Saben por qué? Porque nos permite conocer las grandes victorias de los hombres de Dios, pero también nos permite conocer las grandes derrotas. ¿Está entendiendo? Las grandes derrotas de los hombres de Dios. ¿Qué, pastor? ¿No siempre se ganaba? ¿No siempre voy a obtener la victoria? Por eso hoy Dios quiere hablarte cuáles son las causas de aquellas caídas. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron? Hoy la prédica es una advertencia para tu vida y para mi vida. Quiere decir que nadie es excepto para caer. Cualquiera de nosotros puede caer. No importa que esté adelante predicando o cantando, el que está en la puerta o que puedan tener muchos cargos, no certifica que no vas a caer. Nadie totalmente puede sentirse seguro de que no va a caer. No puedes sentirse seguro que no vas a cometer un error. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo en mi vida, en tu vida, para no cometer errores. Caer es un aprendizaje de la vida cristiana. Cuando un niño cae, ¿verdad? Cuando un niño recién empieza a caer, recién empieza a caminar, perdón, el niño no cae una sola vez. ¿Cuántas veces cae el niño cuando aprende a caminar? Varias veces. Pero así va aprendiendo. Quiere decir que estamos expuestos a caer cuando avanzamos en los caminos de Dios. Y posiblemente caeremos, pero tenemos que levantarnos. En Proverbios 24:16 la Biblia habla, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Saben lo maravilloso de nuestro Dios? Es que Dios ha dejado promesas en nuestras vidas de restauración. Dios ha dejado promesas en nuestras vidas de esperanza para cuando caigamos. Es que nuestro Dios no nos dice, bueno, caíste, quédate ahí, no sé, tú verás. No. La Biblia dice en el Salmos 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Pastor, sí, fallé, hice esto y el otro, sí. Pero has leído el Salmo 37:24, aun cuando caíste, no caíste por completo, porque Jehová sostuvo tu mano. Pero tenemos que comprender que también la palabra de Dios nos lleva a cada uno de nosotros a procurar no caernos. Nos llama a procurar estar, ¿qué cosa? Firmes. Para no caer en tentación y en el pecado. Eso usted lo puede leer en 1 Corintios 10, del 12 al 13. La Biblia dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Y dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira lo que te dice la Biblia. Si tú piensas estar firme, si tú crees que estás firme, mírate que no caigas. Sigue buscando a Dios, sigue con tu firmeza que piensas. Pastor, pero me viene tentación. Sí, pero la Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que la tentación que te viene es porque puedes vencer en el nombre de Jesús. Por medio de la palabra de Dios comprenderás algo. ¿Cuáles son las causas de la caída? ¿Por qué caigo? ¿Qué hizo que cayéramos alguna vez en el pecado? ¿Qué nos hizo apartarnos de Dios? Porque aquí hay gente que se apartó de la iglesia y luego volvió. ¿Por qué caemos, pastor? El primer punto, ¿saben por qué la gente cae? Porque hay rebeldía en nuestro corazón. En Oseas 14:9, y estos puntos que te doy no son títulos impactantes, sino que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer punto? ¿Por qué la gente cae? Porque hay rebeldía en su corazón. Oseas 14:9, la Biblia dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes, ¿qué van a hacer? Caerán en ellos, dice la palabra de Dios. En la versión actual dice: si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto y la gente buena sigue su ejemplo, pero los malvados son desobedientes y por eso Dios los destruye. El problema de muchos cristianos es que quieren caminar, que quieren vivir, quieren hacer las cosas a su manera. Desde ahí arrancamos mal. Queremos seguir viviendo según nuestra propia mentalidad y no queremos someternos a la voluntad de Dios. No, pero si esto sí se hace, sí sé, tengo experiencia en esto, tengo experiencia en lo otro. En nuestra propia mentalidad. Y esa actitud, cuando tú no haces la voluntad de Dios, el Señor lo llama rebeldía. ¿Está entendiendo? Pero pastor, yo me porto bien con todos los hermanos. La Biblia habla a aquellos que no obedecen a Dios, los llama rebeldes. Cuando un hijo no obedece a su papá, ¿cómo es ese hijo? Rebelde. Tú no obedeces a tu papá, ¿qué nombre quieres ponerte? No hay otro nombre que exista. Quizás no nos revelamos abiertamente, pero no hacemos lo que dice su palabra. Y eso también es, ¿qué cosa? Rebeldía. No me estoy revelando, pastor, pero mira, yo me porto bien, sirvo en la iglesia, hago esto. Pero recuerda lo que te enseña la palabra, lo que aprendiste en el mensaje y lo estás haciendo. Dios nos muestra tu camino por medio de su palabra. Dios nos muestra el camino por medio de su palabra. La guía, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. ¿Y a qué lo llamamos toda verdad? A la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? El Espíritu Santo te va a guiar a hacer lo que le agrada a Dios. Pero muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión.
Y por eso, ¿qué pasa? Caemos. Por eso nos va mal en la vida. Proverbios 26:12 dice la Biblia: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Está entendiendo? En la versión actual dice: más puede esperarse de quien reconoce ser tonto que de un tonto que se cree sabio. Que de un tonto que se cree sabio. Pastor, entonces caemos por la rebeldía de nuestro corazón, porque no hacemos la voluntad de Dios, porque no obedecemos lo que Dios nos dice. Así es. ¿Cuál es el segundo punto por qué caemos? Caemos por los malos consejeros. Proverbios 11:14 dice la Biblia: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Todos en la vida necesitamos que nos guíen por el camino para no equivocarnos, pero necesitamos que nos dirijan con sabiduría. Y ese es el problema de muchos cristianos, que son guiados y aconsejados por personas que no conocen la palabra, que no conocen. Oye, mira, el sábado va a haber culto de jóvenes. ¿Qué te parece? No, mira, el sábado, un sábado que falte no se van a dar cuenta, ¿verdad, no? Ok. Y después, pastor, ya voy a volver, voy a ir el otro sábado. Después vienes más duro, más molesto, más incrédulo, con un corazón duro, etc. ¿Por qué? Por un mal consejo. Es necesario que seas guiado por personas que conocen la palabra. Aquellas personas que no tienen la sabiduría de Dios, muchas veces les escuchas cuando caemos en consejos equivocados, porque desechamos la palabra de Dios para seguir personas que no conocen la palabra, quienes tienen la mente llena de pecado. ¿Qué te va a aconsejar una persona que está llena de pecado? Nos está guiando por el camino de la destrucción. Mateo 15:14, la Biblia dice: dejarlo, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pastor, yo me lo voy a ganar para Cristo, no se preocupe, ¿ok? Deja eso para los que evangelizan. Y el peligro que son personas que nos pueden hacer tropezar y nos apartan de la sana doctrina y su palabra. En Romanos 16, 17 y 18 dice la Biblia: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino en sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes más caen? Aparte de aquellos que escuchan malos consejos, aparte de aquellos que tienen un corazón rebelde. ¿Por qué caen las personas? Caen aquellos que tienen duro su corazón. Por eso la Biblia bien dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Caen aquellas personas que tienen duro su corazón. Proverbios 28:14, la Biblia dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón. ¿Qué va a hacer el que endurece su corazón? Ahí dice la palabra, no te estoy dando un título,
¿Quiénes caen? Aquellos que tienen duro su corazón. Lo dice la Biblia en Proverbios 28:14. ¿Saben, hermanos? Y aquí muchas veces, cuando nuestro corazón ha estado duro, no le hemos tomado importancia. Ya me va a pasar. ¿Saben cuál es el problema del corazón duro? Que es mucho más fuerte que la rebeldía. Ese es el gran problema. El corazón duro es mucho más grave que la rebeldía. Porque el rebelde conoce el camino, pero él quiere probar ¿qué cosa? Otras cosas. Pero cuando lo ve mal, ¿qué hace el rebelde? Se arrepiente. Eso hace un rebelde. ¿Sabe qué? Yo intenté por acá, Señor, y no me salió, perdóname. Eso hace un rebelde. Pero la dureza de corazón es muy grave. ¿Y cuántos muchas veces han tenido dureza de corazón y lo han tomado así por así? Todo el mundo se está quebrantando, todo el mundo está alabando, todo el mundo está danzando. Y claro, porque seguro no tiene preocupaciones, o le va mal, o le va todo bien, y no tiene los problemas que yo paso. ¿Saben? La dureza del corazón, porque es grave. Porque aquel que tiene duro su corazón cae constantemente, cae todos los días. Estamos sufriendo las consecuencias de la caída. Tenemos dolor, pasamos vergüenza, estamos lastimados y estamos lastimando a otros, pero no queremos arrepentirnos y volver al camino de Dios. Ese es aquel que tiene dureza en su corazón, que no quiere arrepentirse, que piensa que lo que está haciendo está bien. No se puede llevar con su hermana, no habla con su otro hermano, tiene falta de perdón, no ha perdonado a aquel que le hizo daño, no hizo esto, no hizo el otro, pero él está bien. Viene a la iglesia, vamos a orar, todo lo demás. Esa es aquella dureza de corazón. Es mucho más grave que la rebeldía, porque a lo menos el rebelde se da cuenta que que se ha ido por otro lado, pero algún día volverá. Pero en cambio el corazón duro piensa que como todos me han hecho daño, todos son iguales. Y el corazón, no, esto que lo otro, nada normal, y esto. Y piensa que está bien. Le exhortas, no, está bien así. El corazón duro caerá en el mal, dice la palabra de Dios. ¿Por qué caen algunos cristianos? Y este es el problema de muchos líderes o servidores o gente que dirige o tiene un cargo en la iglesia. Porque nos creemos intocables. Que pensamos porque servimos, pensamos porque salimos a predicar, el diablo no nos va a golpear, no va a hacer nada, no va a tentarnos. Lea Proverbios 6, 27 y 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies no se quemen? Así es el que llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Hermanos, no se puede jugar con el pecado sin salir afectado. No se puede jugar con el pecado sin salir afectado. Yo hago esto, me arrepiento y ya está. Hay consecuencias. Satanás no te muestra las consecuencias, ¿ah? Satanás dice, ¿ves? ¿Hiciste eso? No pasó nada. Pero en tu vida espiritual dejó una mancha, dejó una huella.
Muchos cristianos creemos que el tiempo que tenemos de ser cristianos, no, pastor, yo ya soy cristiano de nacimiento, pastor, yo ya tengo 10 años en la iglesia. Muchos cristianos, porque tenemos tiempo en la iglesia, porque somos servidores, creemos que podemos jugar con el pecado y salir ilesos, pero no es así. Más bien nosotros tenemos que cuidarnos mucho más. Hoy en día muchos cristianos caídos, fríos espiritualmente, enredados en el vicio, enredados en los pecados. ¿Por qué? Porque se confiaron, porque se creían intocables, que ellos sí podían hacer lo malo y que al día siguiente no iba a pasar nada. Yo varias veces le he contado mi testimonio. Cuando el Señor comenzaba a levantarme recién en el piano, el Señor me dio una promesa a través de un profeta. Y dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a las naciones, vas a tocar en las naciones. Y yo, wow. Y encima, mi primo había ido a una de las iglesias que quería ir, siempre era Rey de Reyes de Claudio Freyson. Era mi sueño tocar en esa iglesia. Encima mi primo me llamaba porque mi primo llegó a tocar ahí y me decía, José, acá te estamos esperando, necesitamos un buen pianista. Y ya todo estaba preparado, todo el terreno. Hasta que comencé a estar con alguien, comencé a vivir en fornicación, con un corazón duro. Y aquel que está con un corazón duro puede venir a ministrar y estar bien. Hasta que un día la misma profeta me dijo, la promesa que te di se borró. No saben cómo lloré amargamente. Luego al día siguiente, cuando invitaban a profetas aquí en la iglesia, hablaban a todo el mundo. Y yo ahí en el piano esperando una palabra de Dios y nunca llegaba una palabra de Dios para mi vida. Pasaron como 3 o 4 años que recién el Señor me habló. Cuando decidí cortar todo eso, el Señor recién pudo hablarme. No nos quedamos intocables porque yo toco bien el piano y luego quién va a tocar, porque yo predico y luego quién va a predicar. No te creas intocables. Mucha gente ha caído así. Por eso cuando usted sale a predicar en la calle dice, yo he predicado en la iglesia, yo he cantado en la iglesia. Pero Dios es bueno y aprendemos de esas caídas.